Sabemos que estamos en momentos históricos de la vida, lo que está sucediendo alrededor del mundo, porque no solo es el conflicto de Medio Oriente, pero es lo que socialmente está sucediendo en diversos países, lo que está sucediendo en Europa, lo que está sucediendo en diferentes puntos del mundo. Todo tiene que ver con el orden de Dios en medio de todas las cosas, con las intenciones de Dios de poder revelar su gloria, y que nosotros, Iglesia de Jesucristo, podamos cumplir nuestros objetivos en medio de estos tiempos. Si bien el Señor nos aclara sin duda que las cosas no van a mejorar, porque el hecho es que la maldad solo acarrea maldad, y que el pecado solo acarrea pecado, y que las cosas en este tiempo irán de mal en peor. Sin embargo, la Escritura nos enseña que en medio de todo sobreabundaría la gracia. Y tú y yo somos portadores de la gracia de Jesucristo. Aquellos que vivimos en la esperanza de Jesucristo, no vivimos en la zozobra de las circunstancias que se están generando, sino en la esperanza. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud frente a estas situaciones que se están generando? Quizá en las siguientes semanas podamos tocar más a detalle algunos eventos escatológicos para darnos un poquito más de luz sobre estos conceptos. Pero ¿cuál debe ser nuestra actitud como Iglesia de Jesucristo frente a todo lo que está sucediendo? En primera instancia, nuestro objetivo debe ser un objetivo de expectativa y de intercesión. Como Iglesia de Jesucristo tenemos que estar orando por estas situaciones que se generan, no solamente alarmarnos por lo que está sucediendo. Si bien escuchamos noticias que nos alteran por lo que puede esto generar o significar, nuestra actitud debe ser una actitud de oración, una actitud de intercesión. Que Dios salvaguarde el corazón de estas naciones involucradas, que Dios guarde el espíritu también, porque no es solamente que mueran. Yo ya se los he dicho anticipadamente, lo más crítico de fallecer no es perder la vida, porque cuando morimos en Cristo entramos a esa vida prometida en la eternidad en su presencia, sino lo más crítico de perder la vida es perder la vida sin Cristo, porque ahí es donde entra la condenación eterna. Y eso es lo que, Iglesia de Jesucristo, procuramos. No solo vivir en términos personales o individuales, sino comunicar a otros. Pregonar el Evangelio de Jesucristo no es solo compartir una ideología de lo que nosotros algunos decidimos creer. No, es comunicar un mensaje real que viene del cielo y que provee esperanza para aquellos que caminan sin esperanza. Que el mundo sepa que la vida no termina cuando el cuerpo físico vuelve a la tierra, pero que la vida en Jesucristo se prolonga por los siglos de los siglos, si aceptamos el regalo de gracia, el regalo de salvación, de misericordia de parte de Dios. La muerte y resurrección de Jesucristo es el amor de Dios mostrado para esta generación. Así es que no te alarmes en el sentido equivocado. No tengas miedo que si sueltan la bomba, que si no sueltan la bomba. Cualquier puede soltar la bomba y la bomba puede caer en cualquier lugar. Ese no es la alarma principal. La alarma principal es que nosotros no estemos en este mundo o perdamos la vida sin Jesucristo. Por eso nuestra actitud es una actitud de oración, de intercesión, de expectativa hacia lo que Dios tiene hacia adelante, y que Dios pueda generar en nosotros toda esa paz que necesitamos. Insisto, hay eventos muy precisos que marcan los tiempos de Dios, pero nuestra actitud en medio de esos tiempos tiene que ser justamente una actitud de oración, de intercesión y de entrega delante del Señor. Y hoy quiero que entremos en un tiempo importante también. Creo que si algo necesitamos en este tiempo es poder vivir constantemente en esa restauración y en esa mover del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que nos da la capacidad de discernir los tiempos y las formas? Ninguna otra cosa sino el poder vivir en la conciencia que el Espíritu Santo genera en nuestra vida.
porque para poder distinguir los tiempos, para poder entender lo que hay que hacer en medio de los tiempos o cómo conservar la actitud correcta como iglesia de Jesucristo en medio de los tiempos que vivimos, necesitamos al Espíritu Santo. Todas estas últimas semanas hemos hablado de ello. Hemos hablado de distintas áreas en particular donde el Espíritu Santo nos ayuda a seguir avanzando en los tiempos en que vivimos. Y hoy particularmente quiero abordar: el Espíritu Santo nos mueve a la adoración. Yo sé que son tiempos de adversidad, pero si nosotros, iglesia de Jesucristo, entendemos lo que es la adoración, entenderemos que la actitud frente a la adversidad de los tiempos es poder ser adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Porque la adoración, quiero recalcar esta parte, que aunque estamos conscientes de, muchos de nosotros estamos conscientes de ello, tenemos que mantener vigente en nuestra mente, y es el hecho de que la adoración no es simplemente cantar himnos bonitos y despacitos y suavecitos. Eso no es la adoración. La adoración es nuestra expresión de fe y de confianza en nuestros actos a favor de Jesucristo. ¿Qué significa? Que mi conducta se convierte en una expresión de adoración frente a Dios. Cuando yo adoro, no simplemente canto, pero cuando yo adoro, yo oro, yo leo, yo sirvo, yo me entrego en totalidad, yo busco la dirección de Dios, yo sirvo incluso en mi trabajo y donde quiera que Dios me pone, en la actitud de Cristo, porque esa es una expresión de adoración frente al Señor. ¿Qué es lo que la iglesia hace frente a la adversidad de los tiempos? Adora en espíritu y en verdad, porque la adoración implica que yo hablo, que yo testifico, que yo oro, que yo intercedo, que yo me pongo en la brecha a favor de una generación que sufre y de cuántos pagan el precio por las decisiones que se están tomando en estos tiempos. Esa es una actitud de adoración que muestra la iglesia frente a estos tiempos de adversidad. La escritura nos enseña, Juan capítulo 4 verso 24, y quiero llevarte ahí, lo tienes ahí en pantalla. Dice: pues Dios es espíritu, por eso todos los que adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Quiero repetirlo una vez más y quiero guiarte hacia algunas implicaciones que este pasaje en particular tiene, y después algunos desafíos importantes que nosotros como iglesia de Jesucristo tenemos. Juan 4:24, pues Dios es espíritu. Nota primero la característica de Dios. Dios no es simple mortal. Dios no es otro como tú y como yo. Dios tiene su característica muy personal, bajo cuya imagen tú y yo fuimos creados. No lo olvides. Dice: por eso todos los que adoran, todos los que empeñan su palabra a servir, a honrar, a reconocer al Señor, eso es la adoración, deben hacerlo en espíritu y en verdad. En las características de Dios sopladas en nosotros como un ser espiritual, y en plena conciencia de que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo con plena convicción, entendiendo y reconociendo que no es una verdad alterna o sustituta, sino la única verdad existente. No dijo amén, pero ahorita le voy a explicar para que diga amén. El hecho es que frente a una sociedad con cantidad de alternativas en su entorno, nos es muy fácil a iglesia de Jesucristo pensar que lo que recibimos de Dios es algo alterno. No, hermano, si usted quiere salvar su vida, no hay opción A, opción B, opción C. Jesucristo es el único camino y la única verdad y la única vida.
Esas son implicaciones que nosotros debemos tener presente para reconocer la grandeza y soberanía de Dios en nuestra vida. Nosotros honramos a Dios, entendemos la grandeza de Dios y reconocemos que dentro de esta revelación particular de Dios, también para nuestra vida hay beneficios que podemos recoger para nosotros y poder implementar para seguir creciendo en la realidad espiritual del Dios que nos ha formado. Ahora quiero ir directamente a algunas implicaciones teológicas que encontramos en este pasaje. Hay tres áreas en particular a las que yo quiero referir en esta tarde. Una de ellas es definitivamente esa parte teológica que viene a traer luz frente a lo que viene a traer luz a nuestra vida al respecto de la naturaleza de Dios, pero además a las cuestiones que en nuestra vida tienen que encontrar variantes. Creo que esta parte es una parte importante, mis hermanos, porque cuando nosotros enfrentamos los momentos que vivimos con una actitud que nos permita reconocer no solo la necesidad, sino las variantes que tenemos que ejercer para de alguna manera involucrarnos en lo que está sucediendo en el sentido positivo, porque cuando tú oras te involucras, cuando tú oras eres parte de una respuesta, de una solución. Pero eso implica que nosotros tenemos que buscar un cambio en la forma en que hacemos las cosas. ¿Qué significa? Que si nosotros entendemos que vivimos tiempos peligrosos y adoptamos la actitud correcta, Iglesia de Jesucristo, tenemos que dedicar menos tiempo para algunas cosas que no son provechosas y enfocarnos en cosas que sí son provechosas. Hay un cambio en nuestro sentido de adoración. Hay un cambio en nuestro sentido de prioridades. Hay un cambio en las cosas que nosotros hacemos para poder ser parte de la respuesta de estos tiempos. Quiere decir que yo dedicaré menos tiempo para poder ver mis redes sociales y más tiempo para decirle al mundo que Cristo viene. Quiere decir que pasaré menos tiempo sentado frente a alguna aplicación de streaming y dedicaré más tiempo para poder pregonar al mundo que Cristo es el Señor y el Salvador del mundo. Que los momentos caóticos no determinan mis condiciones, específicamente si vivo en Jesucristo. Por eso es importante entender la naturaleza de Dios. Dios no vive en un cuerpo limitado como tú y como yo, en un lugar físico o espacio geográfico. Dios no está confinado a los cuatro paredes de este edificio. Dios, a través de su Espíritu, escucha esto y recuérdalo y tenlo presente. En este periodo de la gracia, Dios, a través de su Espíritu, vive en cada corazón. Está dentro de nosotros. Por eso la manifestación del Espíritu Santo es importante. Por eso hablar del Espíritu Santo en los tiempos de crisis es importante, porque es la manifestación y es la revelación de Dios sobre los tiempos que vivimos dentro de nosotros. No dijo amén ni dijo gloria a Dios, pero eso es una gran verdad que no podemos pasar de lado. Hace unos momentos estaba dando clase con los chicos y hablábamos sobre los desafíos del Pentecostés en el siglo XXI. Y yo les decía, Pentecostés es más que una celebración, una fiesta judía. Pentecostés es la revelación de Dios, porque Pentecostés mostraba la revelación de Dios al pueblo de Israel a través de la provisión. Ellos traían cosechas y celebraban primicias y celebraban porque reconocían la revelación de Dios en la provisión. Y Pentecostés significaba además, porque fue justo en el tiempo de Pentecostés cuando la ley de Dios en el Torá se manifestó, se reveló al pueblo de Israel. Una manifestación más de Dios, pero no en los aspectos superficiales y generales, sino en la profundidad del Espíritu, porque la ley de Dios tenía que ver con la profundidad del Espíritu, y Dios lo hizo en el Pentecostés. Y en el siglo XXI el Pentecostés significa Dios en nosotros, en una manifestación del Espíritu Santo que penetra
todo límite humano y entra a sentarse en el trono de nuestra vida. ¡Qué maravilla de Dios! Por eso la implicación sobrenatural de Dios en el Espíritu, cuando Juan hablaba de adorar al Señor en espíritu y en verdad, era en la plena conciencia que hemos tenido una revelación poderosa y sobrenatural que inspira, que motiva, que guía nuestros pensamientos y nuestras intenciones. ¡Aleluya! ¿Dónde encontramos inspiración en medio de un tiempo tan malo? En la manifestación del Espíritu. ¿Cómo podemos tener paz a pesar de los conflictos? Por la manifestación del Espíritu Santo. ¿Cómo podemos ver una paz que sobrepasa todo entendimiento si no fuera porque el Espíritu de Dios está en nosotros? ¡Aleluya! Eso es entender cómo hemos de adorar al Señor en espíritu y en verdad. Entendiendo la naturaleza de Dios. Dios es omnisciente, omnipotente, omnipresente. Está en todos lados, se manifiesta a pesar de cualquier límite. Dios lo hace todo. Pero valoremos lo que hemos recibido del Señor y tomemos conciencia en ello. Si nuestra intención es adorar al Señor en espíritu y en verdad, esto tiene que ser una realidad de nosotros. El segundo aspecto en las implicaciones, y tú lo puedes ver en pantalla, es cómo Jesús anuncia una transición específica del rito antiguo, del Antiguo Testamento, a una adoración espiritual y verdadera. Antes había ritos, sacrificios de animales para tratar de buscar el favor de Dios, para redención de los pecados de los individuos. Pero en el tiempo de la manifestación del Espíritu Santo, eso dejó de ser y se convirtió Jesucristo en el único sacrificio necesario para que entonces el Espíritu de Dios, obrando en nuestro corazón, intercediera a favor nuestro y pudiéramos presentar nuestras faltas frente al Padre y encontrar redención para ellas, sin más aspectos superficiales, sino internos en nuestro corazón. Hay un cambio de adoración. ¿Por qué tú vives tan tranquilamente, pensando o no pensando tanto en las consecuencias del pecado? Porque hay un espíritu de gracia que nos permite entender que nos podemos equivocar 1, 2, 3, 4, 1000 veces, y Dios seguirá perdonándonos y buscándonos hasta el día de su venida. Pero no abusemos de ello. Convirtámonos en adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad. No tratemos de vivir la vida en el vaivén, abusando de la misericordia, pero vivamos la vida en lo placentero de convertirnos en adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad todos los días. Que haya en nuestra vida una transición de lo antiguo a lo nuevo, de lo que solía ser a lo que ahora es en nuestra experiencia con Jesucristo. No dejemos que el enemigo nos seduzca o nos haga perdernos en todo lo que está sucediendo en este tiempo, sino todo lo contrario. A pesar de ello, si por algo hemos de luchar, luchemos por tener un mayor y mejor encuentro con el Espíritu Santo. Porque, Iglesia de Jesucristo, te repito lo que constantes y muchísimas veces he dicho: no hay nada más valioso ni nada más grande que lo que podemos experimentar en el Espíritu Santo. Pero ¿por qué no lo procuramos? Porque poco tiempo le hemos dedicado. William Seymour solía decir, y hoy que estamos haciendo trabajo de investigación de William Seymour, si algo provocó en su tiempo, uno de los precursores
del avivamiento en el siglo XX-XXI en Azusa Street. Dice, si algo provocó la búsqueda, fue el hambre. Fue el hambre de Dios. Si lo que está sucediendo alrededor nos provoca algo, procuremos que nos provoque al hambre de Dios. Cuando yo pienso en esas cosas y a diario y a lo mejor 2, 3, 4 veces al día reviso cómo van los eventos de la guerra, digo, Señor, ayúdame a perseverar en ti. Ayúdame a perseverar en ti. Ayúdame a tener una mayor y mejor experiencia contigo todos los días. No me permitas que ninguna de las circunstancias que gire alrededor mío se convierta en algo más grande que tú. Porque es muy fácil que las circunstancias se conviertan en algo más grande que Dios y nos distraen de buscar al que todo lo puede, de buscar al que tiene todo en el poder de su mano y de anticipar la victoria. Porque, mi hermano, si estamos en la actitud correcta y entendemos el cambio de nuestra adoración, no tendremos duda de que Dios todo lo puede. Segundo, hay otras implicaciones que tienen que ver con el espíritu, con lo espiritual. Pero hay un teólogo, el doctor D.A. Carson, que decía, marca la transformación de un culto centrado en el templo a una adoración centrada en el Mesías, en cualquier lugar, en el poder del Espíritu y conforme a la revelación de Dios en Cristo. Lo repito, marca la transformación de un culto centrado en el templo a una adoración centrada en el Mesías, en cualquier lugar, en el poder del Espíritu y conforme a la revelación de Dios en Cristo. Que ese sea el centro de nuestra vida, que eso sea el todo de nuestra vida, que esa sea la inspiración y la motivación en medio de las adversidades. Les hablo con franqueza estos últimos días. Cuando yo veía y leía las noticias, rodaban las lágrimas por mis ojos, porque yo decía, Señor, cuánto sufrimiento, cuántas cosas. Yo puedo vivir quizá con la esperanza y la alegría de que tú vienes pronto, pero cuántos en este tiempo y en estas circunstancias están yendo sin ti. ¿Cuál debe ser mi actitud, Señor? Hay cosas en nuestra vida que están sucediendo que quizá no debiéramos dedicarles tanto tiempo, porque a fin de cuentas Dios tiene cuidado de ello. Pero estamos en ese tiempo donde podamos sintonizar nuestro corazón con el corazón de Dios y que podamos ser en efecto la sal y la luz que Dios quiere que seamos. Las implicaciones espirituales de este pasaje nos llevan también a entender qué significa una adoración en el Espíritu. No se trata de una expresión sensacionalista exclusivamente. No es me siento bien, porque habrá muchos momentos donde no te sientas tan bien y como quiera hay que adorar. Habrá muchos momentos donde hay malas noticias y como quiera hay que adorar. Habrá momentos donde tú sientes que el peso de la situación es más grande que tú y como quiera hay que adorar. Porque la adoración no se trata
de esos momentos de buen sentir, sino a pesar del no buen sentir, yo adoro. Cuando Jesucristo iba a ser crucificado en el Getsemaní, hincado frente al Padre, primero rindió su voluntad y segundo adoró al Padre. Cuando él sabía que al día siguiente él iría a la cruz, pero él tenía claro, y él adoró al Padre en espíritu y en verdad. En espíritu significa en el corazón, con el alma. Es generar una conexión interior con el corazón del Padre. Señor, yo no entiendo nada, no me gusta lo que vivo, quisiera que las cosas fueran tan diferentes. Pero tú eres Dios. Tú eres Señor, y mi corazón, mi alma, mi ser entero están delante de tu altar. Y a pesar de lo que sea, haré lo que tengo que hacer. Eso es lo que decía Juan. Es lo que decía Jesús en la búsqueda de los adoradores. Porque los adoradores que Jesús necesitaba no eran solo los que cantaban bonito y se emocionaban frente a las lindas canciones. Eran aquellos que, como los apóstoles, aún en medio de las tragedias, adoraban, como aquel Pablo y Silas en la esclavitud. Mientras estaban con los grilletes, cantaban y adoraban. Era como aquel Pablo que estaba publicando las buenas noticias en medio de los pueblos, y aunque lo apedreaban, él se levantaba y adoraba. Como la iglesia del siglo XXI, que cuando escucha de guerras no se intimida, pero se levanta y adora. Porque si algo cambia las cosas, es la adoración que se brinda al Señor en espíritu y en verdad. Una adoración basada en la verdad. Hay quien adora en lo superficial de la vida, pero una adoración a Dios es una adoración a la verdad. Porque Dios es verdad. Él es la verdad. Dios es amor. Es una adoración al amor, porque Dios es amor. No basta con un fervor espiritual. Necesitamos de entender de conformidad la verdad que está revelada en la palabra del Padre. Necesitamos tener en claro que no se trata de fingir que somos lo que no somos, o vivir en una vida de hipocresías o de simulacros, sino tener en el corazón clavada la realidad de lo que somos y de lo que Dios nos está llamando a hacer en medio de estos tiempos. Ser sal no es nada más hacerle al salero así. Es penetrar. Es penetrar. La iglesia en este tiempo tiene que penetrar. Ser luz no es solo prender el bulbillo,
Pero ser luz es penetrar la oscuridad. Es penetrar la oscuridad. Es blindar nuestro corazón. Y no dejar que el enemigo nos engañe para dejar de ser lo que tenemos que ser. Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Debemos estar convencidos de la verdad y vivir en ella. ¿Qué es lo que implica para nuestras vidas vivir en esa realidad? ¿Qué tengo que hacer para que eso pueda ser una realidad en mí? Para que cuando yo salga de este lugar, de este santuario, yo no vuelva a mis mismas prácticas de siempre. ¿Qué implica para mí convertirme en un adorador que adore en espíritu y en verdad? Porque esos son los adoradores que el Señor busca. Si tú eres menos que eso, el Señor no está buscando eso. Y discúlpame si es directo, pero ya no estamos en el tiempo de fingimientos. Lo hemos escuchado claramente. Guerras, rumores de guerras, catástrofes naturales, situaciones. Cristo viene pronto. Y Él busca una iglesia que le adore en espíritu y en verdad. Juan Calvino decía: la adoración verdadera no consiste en ceremonias externas, sino en el ejercicio interno del alma iluminada por el Espíritu. Eso es lo que necesitamos. Eso es lo que la iglesia necesita. Esa es la actitud de la iglesia para estos tiempos. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuáles deben de ser nuestras implicaciones prácticas sobre lo que Dios está revelando en este tiempo? Ten presente que Dios no se limita a edificios o rituales. Voy a decir esto y a lo mejor no me vas a querer, pero Dios me quiere. ¿Cómo es tu vida cuando sales de la iglesia? Cuando sales de este edificio. ¿Cómo es tu adoración cuando no estás aquí? ¿Cuáles son tus prácticas cuando no estás en este espacio de inspiración? Si ciertamente Dios no se limita al edificio, ciertamente tú estás en condiciones que donde estés, a donde vayas, en los ambientes que te encuentras, ahí está el Espíritu de Dios. Ahí está el Espíritu de Dios, iglesia. Quiere decir que en Él todo lo puedes, que no condicionan tu capacidad de ser y hacer por lo que se mueve alrededor, sino por lo que Dios es y ha hecho y ha manifestado en el interior de tu vida. Eso te convierte en un adorador que adora en espíritu y en verdad. Cuando yo salgo de aquí, adoro. Cuando yo me muevo en la adversidad, adoro. Cuando nadie me entiende y todos me hacen el feo, adoro. Cuando las cosas no pintan como yo quisiera, adoro. Porque soy un adorador que adora en espíritu y en verdad. Y eso es lo que genera el resultado.
unidad en la adoración. Si hay algo que el Señor anhela en la adoración, es que no seamos adoradores solitarios, sino adoradores que adoren en unidad, como el cuerpo de Jesucristo que representamos. Porque si tú eres parte de la iglesia, eres parte del cuerpo. Y si eres parte del cuerpo, no puedes adorar solo. Adoras en unidad. Que aunque cada quien esté en su casa, que aunque cada quien esté en su lugar de trabajo, un mismo espíritu nos une. Y es que Dios sea glorificado a través de nuestras vidas. Y que cuando nos reunamos, no nos reunamos para ver si buscamos y encontramos gloria, es para que la gloria venga a nuestra vida. Y cuando nos unamos, esto sea la locura espiritual, porque hay una gloria de Dios sobrenatural. Oh, Rabashandara la vaquita Rabahai. Ponte de pie, iglesia, ponte de pie. Toda adoración está centrada en el Espíritu Santo, porque solo en esa realidad es una adoración auténtica. Es una adoración real. Es una adoración sin límite. Es una adoración que no encuentra estorbo, pero que penetra hasta el tercer cielo. Y las ventanas del cielo se abren. El corazón del Padre encuentra complacencia. Celebra la adoración de la iglesia, que adora en espíritu y en verdad.